Vamos a hablar acerca de las 1001 vidas que tiene Ousmane Dembélé como futbolista del Barça. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ousmane Dembélé tiene tan solo 22 años y la verdad que es que si nos ponemos un poquito a analizar temporada tras temporada en el Barça le hemos visto vivir de todo. Es un futbolista que la verdad que es que ha tenido las etapas más extrañas en el FC Barcelona y aún así sigue. Ahora mismo está en una situación positiva para él. De momento está sancionado de cara a ese clásico, pero en el Barça se apuesta mucho por Ousmane Dembélé y merece la pena ver cómo este futbolista se ha ido reconstruyendo temporada tras temporada. Es un ave fénix dentro de este Barça, costó 105 millones de euros más 40 en variables y después de aquello, partido tras partido, temporada tras temporada, momento tras momento, hemos visto de todo en la carrera de Ousmane Dembélé. De verdad, vamos a analizarlo en este vídeo, pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí al canal para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos. El fichaje de Dembélé por el Barça llegó en un verano que fue muy turbulento. Fue hace ya 3 temporadas cuando Neymar Jr. decidió traicionar al Barça, porque sí, lo traicionó, de un día para otro decidió irse y justamente fichar por el PSG. Como ya todos conocemos, después de ese fichaje de Neymar por el PSG, el Barça se vio con dinero, con 222 millones de euros, en una posición que reforzar. Por eso se dieron toda la prisa del mundo en busca de un futbolista. Ese hombre era Ousmane Dembélé, el futbolista del Borussia Dortmund por aquel entonces, que tan solo llevaba una temporada en Alemania después de destacar en el Rennes. Es cierto que en el Borussia Dortmund no querían desprenderse de él, pero finalmente Dembélé hizo todo lo posible, forzando, declarándose en rebeldía para fichar por el FC Barcelona. Es llamativo porque Dembélé le prometió al Barça fichar por el equipo culé cuando ellos se lo requirieran, pero la cosa llegó antes de lo esperado. Dembélé esperaba por lo menos quedarse un par de temporadas en Dortmund, pero al final el Barça le llamó antes de tiempo con ese hueco en la delantera y Dembélé no dudó en forzar y finalmente fichar por el equipo blaugrana. Su precio, por supuesto, no pasó inadvertido, se convertía en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol por aquel entonces, después de quedarse por detrás del fichaje de Neymar, 105 millones de euros más 40 en variables. Luego se ha superado por Kylian Mbappé, por Coutinho, por otros futbolistas, pero en definitiva este fichaje de Ousmane Dembélé por 105 más 40 fue un fichaje más que sonado por el equipo culé y fue más sonado si cabe después de verle sus primeros minutos sobre el terreno de juego. Es que debutó con el Barça y jugó pues prácticamente 2 ratitos antes de lesionarse, cuando justamente estaba aclimatando al equipo culé en el partido contra el Getafe en el colisión Alfonso Pérez. Justamente Ousmane Dembélé se lesionó, una lesión que le tuvo aparte de los terrenos de juego hasta el año siguiente, lesión en el bíceps femoral, el que vimos que Ousmane Dembélé no podía prácticamente ni andar. La gente pues se preguntaba a qué futbolista había fichado el Barça, un futbolista de cristal, y lo dicho, en enero reapareció ya con Philippe Coutinho incorporado al equipo. Dembélé le costó hacerse hueco porque Coutinho ya estaba en el 11, también estaba Andrés Iniesta, que por aquel entonces estaba en el equipo culé, y yo creo que su gran noche en esa temporada, después de haberle costado bastante volver a la dinámica del Barça, que se apostara por él, ganarse minutos, fue contra el Chelsea. No se acuerdan de ese partido contra el equipo blue en el que Ousmane Dembélé se consolidó por encima de todos los futbolistas, salió de titular y al final el FC Barcelona marcó ese factor como diferencial para hacerse con la victoria y pasar a los cuartos de final de esa Champions League. Después de aquello es cierto que Dembélé tuvo partidos en los que viajaba, no jugaba, se quedaba en el banquillo, recuerdo uno contra el Eibar por ejemplo, y luego en Champions League, yo no sé si os acordáis de ese partido que tuvo contra la Roma, ya no solamente es a los de la ida, sino la vuelta que tuvo el Barça. En el partido de vuelta Ousmane Dembélé salió muy pero que muy tarde, cuando la Roma se puso en el marcador matemáticamente clasificada. Finalmente Valverde decidió dar entrada a Ousmane Dembélé demasiado tarde y demasiado mal le salió a Ernesto Valverde en ese partido, y es cierto que Ousmane Dembélé en ese encuentro yo creo que se llevó una auténtica decepción al ver que no podía formar parte antes del partido y haber ayudado al Barça, ya que desde que salió Dembélé le cambió la cara al equipo porque la Roma estaba dejando muchos espacios atrás, que la verdad que en ese partido si quizá Dembélé hubiera entrado antes, otro gallo hubiese cantado. Así que esa temporada Dembélé, lo dicho, lesión, luego de repente jugó, luego dejó de jugar, luego jugó contra el Chelsea y luego al final pues poco más vimos de Ousmane Dembélé, alguno que otro partido como el contra el Celta de Vigo, donde Coutinho y Dembélé se encargaron de la delantera del Barça y poco más. Luego en la final de Copa del Rey apenas gozó de oportunidades. Coutinho, Iniesta, Messi y Luis Suárez fueron los que se divirtieron en aquella final de Copa contra el Sevilla, y esa fue la primera temporada de Ousmane Dembélé, una temporada de altibajos que finalmente acabó con un Dembélé sano y acabó con un Dembélé que finalmente se fue con Francia a jugar el Mundial. Es cierto que no jugó demasiados minutos, no fue titular, se esperaba que pudiera ser titular, pero finalmente fue perdiendo peso en el 11 según fueron avanzando los partidos, y en efecto finalmente Dembélé fue campeón del mundo con la selección francesa después de una primera temporada en el Barça que fue de locos. La coronó ganando la Copa del Mundo, nada más y nada menos, Ya en su segunda temporada pues la gente esperaba mucho de Dembélé. Es cierto que se incorporó antes de tiempo a la pretemporada, cosa positiva para volver a los entrenamientos con el resto del equipo. Él está citado por ejemplo a la par que Samuel Umtiti, que Umtiti se ha jugado esa Copa del Mundo, pues Dembélé regresó antes de tiempo para aclimatarse, para ponerse a tono, y la verdad que es que su inicio de temporada fue más que bueno. Como vemos le encantan los altibajos, en el Mundial no jugó apenas, de repente vuelve con el Barça y empieza muy bien la temporada, sobre todo con su Dembelazo, con ese golazo que marcó
pasó en la Supercopa de España contra el Sevilla. Todos recordemos aquel gol de Ousmane Dembélé desde fuera del área y luego además también fue determinante para el FC Barcelona en las primeras jornadas. 2 goles de Dembélé en los últimos minutos dieron puntos al Barça. Recuerdo un partido contra el Valladolid que fue durísimo, con el césped que estaba súper mal para el Barça, y finalmente Dembélé apareció para darle la victoria al Barça y mostrando que puede ser un futbolista determinante también de cara a portería. Después de aquello vimos cómo Dembélé desapareció de repente de los 11 del Barça, sobre todo fomentado por unos problemas que tenía en cuanto a disciplina. Es algo que siempre ha acompañado a Ousmane Dembélé, esos problemas de disciplina, de horarios un poco con el FC Barcelona, y eso fue lo que le apartó de las alineaciones del equipo culé. Recuerdo en concreto un partido contra el Betis en el que Ousmane Dembélé se quedó justamente en la grada porque estaba castigado por Ernesto Valverde después de haber llegado tarde a un entrenamiento. Pero bueno, al final Ousmane Dembélé es un futbolista que le tienes en tu plantilla. Al final, si eres un entrenador, quieres tomar una decisión con él, apartarle, pero te es inevitable porque es un futbolista que cuando juega partidos te los puede incluso ganar, como pasó justamente después contra el Atlético de Madrid. El partido iba 1-1 en el Wanda Metropolitano y apareció Ousmane Dembélé para hacer ese 1-2 y dar al Barça esa victoria contra un rival directo en la conquista de la Liga. Después de ese partido contra el Atleti vimos como Dembélé se lesionó, estuvo unos meses lesionado, que volvía, que reaparecía, que al final no conseguía encontrar su nivel. La verdad que es que tuvo unos meses de subidones y de bajones y al final pues le costó bastante volver a la dinámica del Barça. Lo hizo finalmente para la Champions League, forzó para jugar esa vuelta de los octavos de final contra el Olympique de Lyon, donde Dembélé marcó un gol, donde Dembélé fue determinante en ese partido, en la segunda parte, y la verdad que es que el futbolista francés se salió, pero el desgaste fue muy alto y finalmente Dembélé, que acaba de volver de lesión, lo acabó pagando de cara a ese partido. No supimos mucho más de Dembélé, volvió a tener lesiones, también se le relacionó con temas de indisciplina de nuevo y finalmente volvió a aparecer para el partido contra el Liverpool. Sobre todo destacar ese partido de ida en el que todo el mundo se acuerda de ese fallo de Ousmane Dembélé que hubiera supuesto el cuarto gol para el Barça. El Barça estuvo muy cerquita de ganar 4-0 al Liverpool, por lo tanto complicarle mucho la vida al equipo de Jürgen Klopp, pero finalmente Ousmane Dembélé falló una ocasión cantada que aún la gente del Barça recuerda como un fallo que fue clamoroso por parte del futbolista francés. Si lo hubiera marcado, a lo mejor el Barça estaría celebrando una Champions League, pero por supuesto lamentarse por eso no tendría demasiado sentido. Después de ese partido Dembélé jugó la siguiente jornada de Liga contra el Celta de Vigo, se lesionó y no pudo jugar esa vuelta contra el Liverpool y tampoco la final de Copa del Rey, una baja que al final el Barça echó de menos, y más después de lo sucedido en el partido de ida, falló ese tanto y luego además no pudo ayudar al Barça en el resto de partidos a lo largo de esa temporada. Ya para esta última temporada, la tercera, la actual, Dembélé también volvió antes de tiempo a la pretemporada, regresó junto a Todibo para ponerse a tono bien físicamente, para evitar tener esos problemas que había tenido recientemente en las últimas campañas, que al final habían lastrado un poco a Ousmane Dembélé. Recordemos que si miramos un poco las estadísticas de Dembélé, tan solo ha jugado el 33% de los partidos que ha disputado con el Barça. Pues bien, en esta campaña, después de hacer la pretemporada con el Barça, habérsele más integrado con la compañía de Antoine Griezmann también, fue lista importante para que Ousmane Dembélé pues estuviera un poquito más cómodo en el vestuario. Vimos cómo Ousmane Dembélé volvió a lesionarse en la primera jornada, fue contra el Athletic Club de Bilbao y encima fue una lesión llena de polémica porque Dembélé no pasó pruebas médicas justamente el día después de ese partido y se marchó de viaje rumbo a su ciudad, rumbo a su casa, rumbo a Rennes, y finalmente en el Barça eso se sentó bastante mal. Así que lo dicho, Dembélé estuvo tiempo lesionado, pero justamente reapareció para volver a ser importante con el equipo culé. No pudo estar en el partido de Champions contra el Borussia Dortmund, pero sí poco a poco empezamos a verle minutos. Primero en el partido importante contra el Inter de Milán, donde Dembélé salió en la segunda parte y aportó muchísimo al Barça, sustituyó a Antoine Griezmann y Dembélé fue fundamental para cerrar esa victoria por parte del equipo culé, y sobre todo después de lo que vimos en el partido contra el Sevilla, cuando Dembélé de nuevo volvía a rehacerse después de haberlo pasado tan mal, de todo el pollo que se montó con esa lesión. Dembélé jugaba titular por encima de Antoine Griezmann, por delante de él, y volvió a demostrar su verdadero nivel sobre el terreno de juego, marcando un auténtico golazo y también siendo importante por esa banda izquierda. Después de aquello pues ya conocemos cómo acabó todo, con esa tarjeta roja, la primera en la carrera de Ousmane Dembélé, y una expulsión que el Barça quiere ahora mismo recurrir. Dembélé ahora mismo no puede jugar el Clásico debido a esa tarjeta roja, y por eso el FC Barcelona quiere contar con Dembélé, porque es un futbolista el que hay que aprovechar estos buenos momentos que tiene para que marque las diferencias, y contra el Real Madrid no hay mejor rival para que sea de Ousmane Dembélé decisivo. Recordemos que Dembélé es eso, es un futbolista de subidones y de bajones, de lesiones, de volver a aparecer, de reaparecer, de fallar, de equivocarse, de luego de repente ser decisivo, y al final el Barça quiere aprovechar ese buen momento de Dembélé de cara al partido contra el Real Madrid después de este parón de selecciones. Lógicamente de momento le han puesto esa sanción de 2 partidos después de esa tarjeta roja y veremos a ver qué pasa, pero la apuesta del Barça por Dembélé es más que clara. Lo vimos en el partido contra el Sevilla, apostaron por Dembélé antes que por Griezmann. El equipo culé, según comentó el diario Marca, le ha pedido a su agente, a Moussa Sissoko, que se quede con Dembélé en Barcelona para controlar al futbolista y para que vuelva a ser ese futbolista determinante que tanto ha disfrutado el Barça cuando ha aparecido. Es cierto que aparece de vez en cuando, es un jugador un poco intermitente, pero cuando aparece Dembélé es capaz de ganarte un partido y tiene esa chispa, tiene esa capacidad de marcharse en los rivales, que le hace un futbolista top, un futbolista de primer nivel, que además también tiene la portería entre ceja y ceja, cosa que ha desarrollado en el Barça, porque ni con el
Lens ni con el Borussia Dortmund ha marcado tantos goles como estas campañas con el equipo culé. Así que veremos a ver qué le para el futuro a Ousmane Dembélé. Esto fue un poco su recorrido por el Barça. Merece la pena analizarlo para conocer de dónde viene Dembélé y cómo se ha ido reponiendo cada vez que ha tenido algún tipo de problema y cómo ha vuelto a reponerse de nuevo para el Barça, para de nuevo ser importante. Incluso parece ser que por delante de Antoine Griezmann. Es el complemento perfecto para Messi, para Luis Suárez. Así lo entiende Ernesto Valverde, así lo entiende la dirección deportiva. Y tanto a Vidal como Valverde como la directiva del Barça quieren lo mejor de Dembélé esta temporada con el equipo culé. Así que por eso van a ir hasta el final con ese recurso de su tarjeta roja y veremos a ver en qué queda la cosa. Pero el Barça no quiere prescindir de Dembélé ni un solo partido. Le considera un futbolista fundamental cuando está a su nivel y actualmente Dembélé está con esa flechita de forma para arriba. Está en un gran momento y por supuesto el Barça quiere sacarle provecho de cara al partido contra su máximo rival, contra el Real Madrid. Así que nada, esto es un poco la situación de Ousmane Dembélé. Quería analizarle, me gustaría conocer tu opinión acerca de Dembélé, de esta pues un poco carrera que ha tenido el Barça, trayectoria. Lo puedes dejar abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.